inglés, la voy a predicar hoy en inglés. Taken, así, taken, como escribimos en español. Taken, así se llama el tema de hoy, Taken. Aquellos que ya vieron la película dicen, ya sé para dónde va el pastor. En esa película, una niña le dice a su papá que se quiere ir de vacaciones. Ya es viejita, por eso la puedo compartir, porque además a ustedes ni les gusta ir al cine. Entonces, en esta película hay una jovencita que le dice a su papá, quiero ir de vacaciones y me quiero ir a París. Y su papá, no puedes ir. La mamá, no, que sí, que vete, déjala ir, que firme el papel para que pueda salir, todo va a estar bien. Y su papá le dice, ok, pero me vas a llamar, le da un par de indicaciones. Cuando llegues a París, me vas a llamar y me vas a decir a dónde vas. La muchacha le dijo unos planes a su papá, pero en verdad tenían otros planes. Una vez que llegan a París, el chico malo de la película, el coquetón, el simpaticón, dos muchachas las lleva a su casa. Y por fin la muchacha, ya que están en el departamento, la muchacha lo que hace es lo siguiente. Le habla a su papá y le dice, papá, lo siento, se me había olvidado llamarte. De repente ve que la muchacha, esto está en París, en Europa, no París, Texas, en Europa, y también aquí, y el papá está aquí en Estados Unidos. Están robando, están maltratando, están agarrando a una de las muchachas, y la hija le está hablando al papá y dice, papá, están unos hombres aquí, comienza a llorar. Y su papá le dice, ¿dónde estás? Y le estoy en el baño, ve a la recámara más pronta. ¿Dónde está la recámara? Aquí a la izquierda, métete debajo de la cama. Y le está diciendo el papá lo siguiente, dijo, escucha bien. Le dice, ¿cuántos son? ¿A cuáles viste? Y el papá, imagínate la desesperación. Y la muchacha está llorando, él está diciendo, son varias personas, están hablando en otro idioma. Y le dice el papá, ten cuidado, dijo, y relájate porque te van a llevar. Uy, en lugar de decirle, no te va a pasar nada, en lugar de decirle a su hija, espérate tranquila que yo voy a ir y no te van a llevar, le dice, lo siento, le dice, pero te van a llevar. Lo siento, pero vas a ser tomada. La Biblia me enseña en un pasaje que vamos a estar viendo que hay personas que vamos a ser llevadas. Taken, es la película donde se roban a la niña. Y vamos a ver aquí que también hay una parte en la Biblia, hoy que estamos, en esta semana que estamos pensando, recordando la muerte y la resurrección de Jesús, ¿quiénes vamos a ser llevados? Y este pasaje te va a ayudar y te va a confundir. Y espero en Dios que en tu casa leas el pasaje, espero en Dios que vuelvas a orar de lo que vamos a hablar, porque este pasaje te va a poner como de, ¿qué fue lo que habló el pastor? ¿De qué se trataba? Porque te va a motivar, te va a ayudar para que sepas que vamos a ser llevados y que otras van a ser llevadas, pero que también cuenta lo siguiente este pasaje, que tú y yo tenemos que estar preparados. Cristo es verdad que va a venir. Estaba hablando con unas personas días atrás y me dicen, pastor, ¿tú crees que ya va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Tú crees que ya va a ser el rapto? ¿Tú crees que nos estamos acercando a los últimos días? Le dije, mira, pues ahora últimamente han salido varias películas cristianas, ya el mundo está cada vez peor. Le digo, yo no te podría decir si ya estamos en los últimos días, pero posiblemente lo que Dios está haciendo es lo siguiente, es darnos la oportunidad a la iglesia para agarrar las oportunidades, valga la redundancia, que están saliendo de las películas nuevas y de tanta maldad, para que nosotros como iglesia les hablemos a las personas del amor de Cristo y de que Jesús va a venir algún día y de que la vida no la tenemos comprada aquí en la tierra, la compramos entre comillas, porque no la compramos cuando aceptamos el regalo de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Y yo les decía, quizás pudiéramos ser que estamos en los últimos tiempos, en verdad, pero cuando una persona está en los últimos tiempos de su vida es porque ya está muy enferma o porque ya está muy avanzada de edad. Los últimos tiempos para Cristo Jesús, para Dios mismo, pueden ser todavía 100 años, tiempo de nosotros, 200 años, tiempo de nosotros. ¿Cuándo va a venir Cristo Jesús? Realmente no sabemos, pero sí sabemos algo, que vamos a ser llevados. Taken. Y en este pasaje hay algo que me llama la atención, tú lo vas a leer conmigo, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, son 13 pasajes, 13 versículos. Lucas capítulo 17, el Evangelio de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo
17. Vamos a estar leyendo 17 versículos aproximadamente. Y espero en Dios que tú los leas en tu casa una vez más. Espero en Dios. No nos vamos a mover de ahí. Vamos a estar leyendo solamente estos versículos. Vamos a estar hablando vamos a estar hablando de aquellos que fueron llevados o que van a ser llevados. Y algunos de nosotros nos vamos a sorprender de quién habla este pasaje. Hay otro pasaje donde dice la Biblia, dice que debemos estar preparados porque la venida del Señor va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Mi mamá estuvo, como todos ustedes ya saben, mi mamá estuvo en México por aproximadamente 7 meses y nosotros estábamos planeando en su casa remodelarla. Y nosotros le decíamos, mientras estaba en México, hablábamos que vamos a arreglar esta parte de tu casa, que vamos a arreglar esta parte de tu casa, vamos a hacer esta parte de tu casa diferente. Y le estábamos diciendo, y ¿sabes qué? De repente que viene, fue en un abrir y cerrar de ojos, que nos agarra, nos llama, nos cae la respuesta un viernes en la mañana y el viernes en la noche ya estaba aquí en la casa. No pudimos hacer todo lo que queríamos, no estuvimos preparados para ello. Y la venida del Hijo del Hombre será igual. Que pensamos que tenemos tiempo suficiente para cambiar, que pensamos que tenemos tiempo suficiente para mejorar, que pensamos que tenemos tiempo suficiente para hacer cosas para Dios o entregarnos completamente a Dios. Y para algunos va a ser un cerrar y abrir de ojos, no te vas a dar cuenta. Dice la Biblia en el capítulo 17 del libro de Lucas, versículo 20, hay dos grupos de personas a los que el Señor Jesús le va a hablar. Algunas de las Biblias tienen las letras en rojo cuando el Señor Jesús está hablando. Si tu Biblia tiene letras en rojo, entonces es directamente Jesús hablando. Y fíjate que vamos a estar haciendo algunas observaciones. Espero que el Espíritu Santo hable a tu vida lo que habló a mi vida. Espero que el Espíritu Santo te motive como me motivó a mí y que el Espíritu Santo te abra el entendimiento a ti y a mí de lo que su palabra dice y que tú puedas anotar lo que Dios está hablando a tu corazón. Le dice versículo 20, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió. Los fariseos, grupo de personas que conocían la ley. Ojalá puedas ir a ver la película El Hijo de Dios para que te des cuenta de una manera visible quiénes eran los fariseos. Personas que sabían la Biblia. Personas que conocían la Biblia, pero que vivían en religión. ¿Cuál es la religión? Lo que haces nada más por cumplir, lo que haces nada más por quedar bien, cuando no tienes amor, cuando no tienes misericordia. Eran personas que conocían la ley, que conocían la Biblia llamada como ley, pero que desconocían el amor, que desconocían el servir, que desconocían el morir a ellos mismos. Y sabes de que algo que a mí me llama la atención, que ahora que están sacando películas y que las cristianas o que no cristianas, o que las películas que si son de controversia o no, mucha gente cristiana ahora está hablando de que si esta película es bíblicamente, que si esta película está ofendiendo a Dios. Me llama la atención de algo, que el diablo conoce la palabra de Dios para engañar a la gente. ¿Por qué nosotros no debemos de conocer las artimañas del enemigo para ganar a la gente para Cristo Jesús? Nosotros tenemos que ser astutos para poder agarrar lo que está pasando a nuestro alrededor, no para condenar y para criticar, sino para agarrar las cosas que podemos aprovechar para hablar a los demás de Cristo Jesús. Que si ese pastor está mal, que si esa iglesia está mal, ¿por qué no hablamos de lo que el pastor hace bien, de lo que la iglesia hace bien para bendición de los demás? Que si esa película es del diablo, que si esa película no sirve. Si el diablo conoce la palabra de Dios, tú y yo debemos de conocer las artimañas del enemigo para poder atacarlo y para poder agarrar gente para Cristo Jesús. Estas personas, los fariseos, era gente que conocía la Biblia, pero no tenía una relación con Dios. Era gente que escuchaba la palabra de Dios, pero que no la vivía. Era gente que estaba viviendo engañada en una religión. Y dice lo siguiente, y Jesús le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Los fariseos, lo que le estaban preguntando a Jesús, le estaban diciendo lo siguiente, es: si tú, Jesús, dices que eres el Mesías, si tú, Jesús, dices que eres el Rey, si tú, Jesús, dices que eres el Salvador, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y ellos estaban esperando
Que viniera Jesús y que le dijera: ¡tan, tarán! Suenen las trompetas, tu, 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 porque aquí viene el rey, aquí viene el reino de Dios. Porque los fariseos lo que querían era acusar a Jesús. No sabes lo que estás haciendo. O miren, dicen que es el Hijo de Dios. Ellos pensaban que Jesús iba a decirles: aquí va a venir el reino de Dios, o yo soy el rey. No, Jesús les dice: les digo una cosa, que el reino de Dios está entre ustedes. Y cuando está hablando de entre ustedes, también está hablando, usa una palabra que dice: está en ustedes. Cuando está diciendo el reino de Dios ya está entre ustedes, está diciendo: he venido yo, Jesús, para establecer el reino de Dios. Es como cuando decimos: ¿cuándo voy a ver a Dios? ¿Cuándo es que yo voy a ver a Dios? Cuando Dios ya se ha revelado, ya se ha manifestado. Lo primero lo puedes ver en su palabra. Lo segundo lo puedes ver cuando abres los ojos. Lo puedes ver cuando respiras el aire. Lo puedes ver cuando sacias en tu cuerpo los alimentos, cuando con los alimentos sacias la necesidad física. Puedes ver a Dios ahí. No tiene que venir Dios y agarrar un pomito de oxígeno y dártelo. Dios no tiene que venir y decir: buenos días, para que tú veas a Dios. Nosotros vemos a Dios todos los días. Nosotros vemos a Dios en la creación. El jueves pasado las nubes, wow, qué hermosas nubes, qué creación de Dios. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? Ya lo estás viendo. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios ya está entre ustedes. Y les está diciendo a ellos: el reino de Dios ya está entre ustedes, porque Jesús vino a traer el reino de Dios. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Jesús vino a mostrar a Dios mismo. Si hoy nos dicen: ¿cuándo vamos a ver el reino de Dios? Tú tienes que decir: el reino de Dios ya ha venido, porque Cristo Jesús vino, lo estableció y ahora lo dejó en la iglesia. Todos aquellos que han sido salvados, perdonados, aceptando el perdón de sus pecados, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, están estableciendo el reino de Dios. Esa pregunta le hicieron los fariseos, pero Jesús les va a enseñar a sus discípulos una lección, que en esta lección seguramente vamos a aprender varias cosas. Versículo 22. A sus discípulos les dijo. Primero los fariseos le preguntaron, y ahora les dice a sus discípulos, aquellos que creen en Él, aquellos que convivían con Él, aquellos que lo seguían, a ellos les está diciendo, como si hoy te dijera: a ti te digo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siendo uno de los días, anhelarán vivir siquiera, uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de Dios mismo, de Jesús. Versículo 23, les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, y ahí les va. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Lo que está diciendo, la venida de Jesús, cuando Jesús venga, va a ser lo siguiente: todo el mundo lo va a ver. De ahí de que dice, a los fariseos, a este grupo de fariseos le dice: el reino de Dios ya está establecido aquí. El reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús mismo era Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios quiere establecer y ha establecido su reino aquí en la tierra a través de ti. Y luego voltea y le dice a los discípulos: les digo a ustedes. Es como cuando estás regañando a un hijo y le estás diciendo una cosa y volteas y al otro, y pero ¿y ahora qué culpa tengo? Jesús se volteó, ustedes me están tentando, pero yo les voy a decir a ustedes, mis discípulos, que la venida del Hijo del Hombre, primero, para aquellos que pensemos, o para aquellos que se nos ha olvidado, o para aquellos que no sepamos, Jesús va a volver a venir. Y esto es cierto. Es tan cierto como que un día tú y yo vamos a morir. Jesús sí va a venir otra vez. Jesús sí va a venir por su iglesia. Jesús es algo real, es algo verdadero. ¿Y sabes qué? Vamos a ver más adelante que vamos a ser llevados, taken. Lo que Jesús está diciendo aquí es, como el hombre, el papá por teléfono, les voy a decir lo siguiente: déjame te digo lo que va a pasar, pero en un momento, a pesar de todo esto, te van a llevar, te van a llevar.
Y Jesús les está diciendo a ellos, porque en su día, versículo 24, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Es decir, si tú ves un trueno, lo puedes ver donde quiera que sea. Por lo tanto, Jesús les dice lo siguiente, versículo 25. Pero antes, Él, Jesús mismo, el Hijo de Dios, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Esto es bien importante. Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que ver a quién se refiere, tenemos que ver quién está hablando y tenemos que ver qué es lo que está diciendo. Y Jesús los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús acerca del reino de Dios, y Jesús aprovecha para decirle a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a volver a venir. Pero antes de que el Hijo del Hombre venga, antes de que todo ojo lo vea, y ese antes nos va a decir lo que va a suceder. Nos va a decir lo que te van a llevar. Le dijo el papá a la niña, te van a llevar. Pero antes de que te lleven, pon atención a lo que están hablando. ¿Qué ves? Te van a llevar. Ya te sé lo que va a pasar, pero antes dime qué está pasando. ¿Cuántos son? ¿En dónde estás? ¿Qué ruidos estás escuchando? Pero antes dime todo lo que pueda, antes de que te van a llevar. Jesús le dice, el Hijo del Hombre va a venir, pero antes de que venga tiene que sufrir. Jesús está profetizando. Profetizar es hablar lo que va a venir en el futuro. Y tú y yo nos podemos emocionar y podemos decir, esto es lo que va a pasar en el futuro, pero si no somos profetas no va a pasar. Jesús era profeta, Jesús hablaba lo que iba a suceder. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre va a venir, Dios mismo va a venir. Pero antes es necesario que sufra. Muchas de las personas que no creen en Jesús, muchas de las personas que no creen que Jesús es Dios, dicen, ¿cómo es posible que un Dios haya sufrido? Si en verdad Jesús era Dios, ¿cómo es posible que un Dios sufra? ¿Cómo es posible que si era Dios se dejó maltratar? ¿Cómo es posible que si era Dios hubiera muerto? ¿Cómo es posible si era Dios? En eso mostraba su deidad. En que se hizo tal y como tú y como yo, hombres. En que murió. En que se entregó su vida por nosotros. En que dijo, es necesario que alguien pague el precio del pecado. Y ese va a ser Jesús. Es necesario antes que el Hijo del Hombre muera, sufra, sea maltratado. Si tú no has leído todos los evangelios, una persona me dijo, yo no leo la Biblia, pastor, pero la veo porque veo muchas películas. Muy bien. Primero, no está bien, pero bueno, de algo y nada. Lo segundo es, tienes que leer los evangelios y acércate también a ver películas donde puedas tú observar. Algunos aprendemos al ver, algunos no aprendemos nada más al escuchar, para que puedas ver el sufrimiento que tuvo Jesús. Y Jesús les está diciendo en el versículo 25, pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. En esto mismo Jesús se muestra como Dios, como Señor, a decir, mi labor no es venir para que me sirvan, mi labor es entregar mi vida por ustedes. Antes de que venga Jesús, tiene que sufrir y ser rechazado. Si tú te preguntas dónde está el reino de los cielos, el reino de Dios, tú que tienes a Cristo en tu corazón, el reino de los cielos está en ti. Si tú te preguntas dónde está el reino de Dios, cuándo va a venir el reino de Dios, cuándo se va a establecer el reino de Dios, y hablando del reino de Dios con lo que implica sus estatutos, sus reglas, cómo se tiene que venir. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el reino de Dios está en ti. Porque Jesús vino a establecerlo. Y si Jesús vino a establecerlo y tú lo tienes, entonces, just do it. Ya está en ti. Ya lo tenemos. Ya lo podemos, ya podemos vivir según las reglas divinas. Cuando tú vas a trabajar, tú puedes estar en una empresa. Y cuando te sales de esta empresa y vas a trabajar a una nueva, tú no llegas algunos tienen el valor de hacerlo, la mayoría no. Tú no llegas a esta empresa a querer poner tu orden, a querer poner tus reglas y hacer las cosas como lo hacías en la otra empresa.
Algunos sí lo hacen y no duran mucho tiempo en la nueva compañía. Si tú estás en una compañía, hacen las cosas de una manera, pero te vienes a otra compañía nueva, la mayoría de nosotros lo que hacemos es aprender y esperar a que me enseñen cómo debo de trabajar en este lugar. Si tú te cambias de escuela, aunque tomes las mismas clases, aunque vayas en el mismo grado, quizás no va a ser la misma manera como se hace acá. Y muchos de nosotros siempre estamos recordando, es que allá lo hacíamos así, es que ¿por qué aquí no lo hacen así? Es que allá me gustaba más. Lo siento, ya no estás allá, ya estás aquí. Si el reino de los cielos a través de Cristo Jesús se ha establecido en tu vida, ya no podemos decir, es que antes, es que ¿por qué ahora que soy cristiano? Es que ¿por qué tengo que hacer esto? Lo siento, ya no puedes, porque son las reglas de tu nueva compañía. Porque en eso vas a demostrar que estás en otro lugar diferente. El reino de los cielos está aquí y está en ti y se va a manifestar a través de nosotros. Pero Jesús le dice, pero yo tengo que sufrir antes de que eso suceda, de que venga el reino de Dios, de que venga Jesús en su segunda venida. La esperanza de cada día para ti y para mí debe ser lo siguiente: que algún día yo voy a dejar de sufrir, que algún día yo voy a dejar de pecar, que algún día yo voy a dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios, o que algún día yo voy a dejar de sufrir en esta tierra enfermedades, tristezas, porque voy a estar en la presencia de Dios para siempre. Si yo te hago la pregunta en este momento y no me la vas a contestar, es decir, ¿tú estás preparado para morir? ¿Tú estás dispuesto ya a irte al cielo? ¿O ya te gustaría ir al cielo? Muchos de nosotros la respuesta sería, ni estoy preparado, ni me quiero ir. La razón es esta: no tenemos un tiempo devocional, un tiempo fuerte con Dios. Queremos casarnos, o queremos tener hijos, o queremos ver a nuestros hijos crecer, o queremos desarrollar nuestra compañía, o queremos graduarnos de la escuela, o queremos que me den el retiro del seguro social porque he trabajado tanto tiempo, yo lo quiero disfrutar, o porque al final de mis años quiero yo viajar, o porque quiero llegar a hacerme rico. Por esas razones nosotros no nos queremos ir al cielo. Y te voy a decir algo. Versículo 26, tal como sucedió en tiempos de Noé, versículo 26, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Jesús está diciendo lo siguiente, y nos menciona dos pasajes bíblicos, dos tiempos muy similares: el tiempo de Lot y el tiempo de Noé. ¿Por qué razón tú y yo en verdad a veces no leemos la Biblia? ¿Por qué razón en verdad tú y yo a veces venimos a la iglesia solo como un acto religioso de vengo porque me vean y ya? ¿Por qué tú y yo a veces no servimos a Dios? ¿Por qué tú y yo no compartimos el evangelio a los demás? ¿Por qué tú y yo no queremos ir al cielo en este momento? Porque no estamos, porque el reino de Dios que está en nosotros no ha crecido suficiente. Porque el reino de Dios no es nuestra prioridad. Porque queremos alcanzar cosas comunes y corrientes. Ojo, que mientras estés aquí en la tierra, claro que te tienes que esforzar y trabajar, pero también tienes que hacer el reino de Dios tu prioridad. Si el reino de Dios ya está en ti, tienes que vivir conforme a su voluntad. Y le dice Dios a los discípulos, Jesús le está diciendo, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, este tipo de personas es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo lo siguiente: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, cosechaban. Algo que está diciendo Jesús, y esto es bien importante:
No les está diciendo Jesús que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot las actividades que hacían era pecado. No está diciendo Jesús, eso era pecado. Jesús no está diciendo que las actividades que hacían ellos era pecado, porque si no, entonces tú y yo no tenemos que comer. Ojo, que este pasaje no me está diciendo lo que estaban haciendo era pecado. Lo que estaban viviendo en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot era pecado. Lo que Jesús nos está enseñando es lo siguiente, que estas personas estaban enfocadas y su prioridad era tener un estilo de vida cómodo. Por eso es que se enfocaban en, tengo que comer, por eso, ¿dónde voy a cocinar? Yo no puedo hacer más actividades porque tengo que cocinar, tengo que trabajar porque si no, no me alcanza, tengo que dar a mi hija en casamiento porque ya tiene bastantitos años y no se me ha casado. ¿Sabes lo que estaban haciendo esas personas? Esas personas estaban viviendo ocupadas en su mundo. Lo que estaban viviendo esas personas era mi mundo, mi necesidad, lo que yo quiero, lo que yo me gusta. Y Jesús dice, por eso les pasó que cuando vino el diluvio no estaban preparados. Que ya vino Cristo, pero ¿cómo? Estabas demasiado ocupado, no negándote a ti mismo, viviendo una vida egoísta. Estabas demasiado ocupado pensando en cómo vas a comer el día de mañana. Vivías demasiado ocupado en cómo iba a ser la educación de tus hijos el día de mañana. Vivías demasiado ocupado en querer ganar mucho dinero en esa tierra. Vivías demasiado ocupado criticando y juzgando y viendo los errores de los demás. Vivías demasiado ocupado pensando, es que si yo trabajo mucho, entonces voy a ganar más. ¿Y sabes qué? Se te olvidó lo más importante, vivir para el reino de los cielos. Jesús no estaba criticando que la gente trabajaba, condenando que la gente trabajaba, comía o bebía. No estaba condenando que se casaban o que vendían las cosas o que cosechaban. No estaba condenando eso. Lo que está diciendo que por andar enfocado en estas cosas, no vivías en el reino de Dios y para el reino de Dios. Por esa razón, dice, les pasó lo que Lot. Tú y yo sabemos, algún día Cristo va a venir. Pero mientras Cristo viene, déjame hago mis cosas. Tú y yo sabemos que tenemos que servir a Dios. Pero mientras me llega mi tiempo, déjame ocupo en lo mío. Tú y yo sabemos que tenemos que cambiar nuestra manera de ser. No es posible que si el reino de Dios está en nosotros, seamos igual que antes. No es posible. Tú y yo tenemos que actuar diferente. Tú y yo tenemos que hablar diferente, vivir diferente, porque el reino de Dios está en nosotros. Es que ¿qué ha pasado que yo ni cuenta me he dado? Te has enfocado demasiado en las cosas seculares y materiales. Ahora, cuando tú buscas el reino de Dios primero, todas las cosas materiales y seculares vienen por añadidura a tu vida. De ahí de que si tú y yo ponemos la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas materiales nos pueden alcanzar. Ojo, que en los tiempos de Noé, la gente escuchaba cuando Noé les decía, va a llover. Que escuchaban cuando Noé les decía, va a caer una tormenta. Que escuchaban cuando Noé les decía, es que Dios va a mandar una lluvia muy grande. La gente ya sabía. Dentro de la iglesia la gente ya sabe que tenemos que cambiar, que tenemos que venir a la iglesia, que tenemos que servir a Dios, que tenemos que dar a Dios todo lo que tenemos, ya sabemos. Allá afuera la gente que no viene a la iglesia también ya sabe, ay, es que dicen que se van a ir al cielo, ay, es que dicen que algún día va a venir Jesús, también ya saben, y va a venir como cuando Noé, que tanto gente que asiste a una iglesia cristiana, como gente que no asiste a una iglesia cristiana, se van a dar cuenta de que sí llovió. ¿Y sabes qué? Desapareció todo en los tiempos de Noé. Y mucha gente se va a quedar así como, es que yo sí quería entrar. Es que yo sí le quería ayudar a Noé. Es que yo sí quería estar en el arca con Noé. Es que yo sí creía que iba a llover. Es que yo sí creía, sí me imaginaba, ya lo sabía. ¿Qué me pasó?
Estuviste demasiado de ocupado haciendo las cosas que a ti te parecían, que a ti te convenían, lo que tú querías hacer. No tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, el que tú te quieras superar como persona, el que tú quieras ir a la escuela para graduarte, el que tú quieras poner tu propio negocio, el que tú quieras darle una buena educación a tus hijos, el que a ti te gustaría comprar una mejor casa. No tiene nada de malo. El problema es si, como en los tiempos de Noé, te enfocas en esas cosas y del reino de Dios en tu vida no hay nada. Ese es el problema. ¿Para qué quieres ganar más dinero? ¿Para traer más diezmos y ofrenda a la iglesia? No, ¿para qué quieres ganar más horas, trabajar más horas? ¿Para que te alcance para pagar tu casa, tu carro, para comprar una casa más grande? ¿Para qué quieres que Dios te dé un mejor trabajo, donde trabajes menos y ganes más? ¿Para poder servir a Dios? ¿Para poder salir e invitar a gente a la iglesia? ¿Para poder ayudar en la iglesia? ¿Para qué quieres tener una casa más grande? ¿Para invitar más gente a tu casa y hablarles de la palabra de Dios? ¿Para qué quieres tener una casa más grande? ¿Para poder tener un grupo de vida ahí? ¿Para qué quieres tener una casa más grande? Para que la gente venga y vea que Dios está contigo y que tú les puedes bendecir, quizás prestándoles un cuarto un día que no tienen dónde dormir. ¿Para qué quieres un mejor carro? Es que estoy en Estados Unidos y tengo que tener un mejor carro. O simplemente si tengo un mejor carro, quizás las millas me alcanzan más para ir y venir, traer gente, dar raite, como decimos nosotros, dar raite a las personas. ¿Para qué quieres las cosas materiales? ¿Para qué quieres que tus hijos se superen y sean alguien en la vida? ¿Para beneficio de ellos o que vean que su padre puede? La cosa es, ¿cuál es la intención de tu corazón? Si el reino de Dios ya está aquí, déjeme decirle, hermanos, que así como en los tiempos de Noé, algunos de nosotros nos hemos desviado de hacer las cosas para Dios. Y lo estamos haciendo nada más para... Es que yo era así. Bueno, eras, tiempo de cambiar. Y Jesús le está diciendo lo siguiente: hey, no se engañen, porque en los tiempos de Noé la gente escuchaba y sabía, como en esos tiempos aquí en la iglesia y como en los tiempos allá afuera. Pero algunos se quedaron con la buena intención. Seguramente que más de alguno de nosotros alguna vez hemos tenido la buena intención de un día realmente vivir para conocer a Dios y darlo a conocer. Algún día sí lo voy a hacer. De algún día entregar todo lo que somos a Cristo Jesús. Algún día sí lo voy a hacer. De algún día realmente poderle decir a Dios: ¿sabes qué? Aquí está todo lo que yo tengo, aquí está todo lo que soy, yo te voy a servir. Algún día, un día voy a cambiar, un día yo voy a dar un buen testimonio, un día. Pero puede venir como en los tiempos de Noé, que mientras tú estás pensando con la buena intención de algún día, que venga Jesús. Y mira lo que dice el siguiente pasaje, versículo 26. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lo que estaba diciendo lo siguiente: ellos, les repito, este pasaje no me está diciendo lo que ellos hacían era pecado, porque nosotros comemos, porque nosotros hacemos diferentes cosas. No está diciendo ese era el pecado. El pecado de ellos era que estaban teniendo una vida secular normal, como todo el mundo, alejados de Dios. No le hago daño a nadie, sí, pero no estás viviendo el reino de Dios. Ese es el problema. Yo sí me he puesto a pensar, ¿qué si algunos de nosotros, o qué si muchos de nosotros no viniéramos a la iglesia, o no sirviéramos en la iglesia? ¿Cómo sería nuestra vida? Como la de todo el mundo. Trabajar, dormir y ya. Y ganar para irnos de vacaciones o comprar cosas. Pero tú y yo tenemos la bendición y el privilegio de que el reino de Dios está en nosotros y lo podemos extender hacia los demás. Como en el tiempo de Lot, que se va a poner feo, están haciendo las cosas malas, se están portando mal porque están alejados de Dios, porque no están poniendo a Dios primero,
porque no están viviendo para la gloria de Dios. Versículo 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por la que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Dos cosas que está diciendo aquí. Versículo 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Acuérdate que según Jesús está profetizando, yo voy a venir. Que según Jesús dice, mi venida va a ser como un relámpago. Que cuando venga el relámpago, lo ves que viene del cielo y lo ves, más o menos te imaginas por dónde cayó, pero alumbra, tú lo estás viendo. De ahí que Jesús le dice a sus discípulos, por favor, cuando la gente diga, ya vino Cristo, cuando te digan, es que ahí está el Mesías, es que ya llegó, Jesús dice, no les hagas caso, porque te están mintiendo, porque todo mundo se va a dar cuenta cuando venga Cristo. Y luego les repite, va a ser como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, que estaban alejados de Dios, que estaban enfocados y afanados en sus propias decisiones, sin consultar a Dios y sin poner a Dios primero. Así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Y dice bien importante algo, dice así, versículo 30, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, Jesús mismo. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por la que haya dejado atrás. Lo que está diciendo lo siguiente es, las cosas materiales no te pueden separar de las cosas de Dios. O en otras palabras, las cosas materiales sí te pueden separar de las cosas de Dios. Lo voy a volver a repetir. Las cosas materiales no te deben separar de las cosas de Dios. Pero las cosas materiales sí te pueden separar de las cosas de Dios. Dice, el que esté en la azotea, en los tiempos de Jesús, donde está hablando, alguna gente tenía el patio en la casa en su azotea. Ahí es donde tenían su patio. Nosotros hoy tenemos el patio abajo, enfrente o atrás. En los tiempos de Jesús, las casas, los patios los tenían en la azotea y los usaban para divertirse, para distraerse, y algunas personas también lo usaban para dormirse. Y Jesús le dice, el que esté en el patio, no bajes por las cosas materiales que tienes en tu casa. Huye, vete, sigue hacia adelante. El que esté en el campo, no trate de agarrar las cosas materiales. Mucha gente, las cosas materiales, mi yo, mi egoísmo, mi orgullo, mi persona, sí me separan de Dios, porque prefiero lo mío a las cosas de Dios. Pero para muchos de nosotros las cosas materiales, mi yo mismo, no me deben de separar de las cosas de Dios. Y luego dice en el versículo siguiente, en aquel día el que esté en la azotea, versículo 32, acuérdense de la esposa de Lot. La mayoría de nosotros hemos escuchado, leído, visto la historia de la esposa de Lot, porque cuando le dijeron que tenía que salir corriendo, que tenía que salir del lugar, le dicen, pero no voltees atrás, porque si no te vas a convertir en estatua de sal. Y la mujer de Lot no le quiso hacer caso. Mientras ellos corrían de la destrucción que iba a haber, mientras ellos caminaban saliendo de la ciudad porque Dios la iba a destruir, la mujer de Lot no le hizo caso, no le creyó, dudó, no me va a pasar nada, volteó y se quedó como estatua de sal. Y dice, porque aquellas personas que estén pensando en agarrar sus vidas, sus pertenencias, aquellas personas que estén pensando en trabajar para ellos, en recuperar sus ganancias, en no dejar todo para Dios mismo, acuérdense de lo que le pasó a la mujer de Lot. Se quedó como estatua de sal. Y este versículo siguiente lo debes de marcar en tu Biblia, lo debes de memorizar y debes de pensar que es una de las verdades más ciertas que existe. Versículo 33. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Una vez más lo voy a volver a leer. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Es decir, una vida cristocéntrica es una vida,
el ser cristiano, el entregar tu vida a Cristo Jesús, es un intercambio que hacemos. Le decimos a Dios, y es un intercambio que nos beneficia a nosotros y a Dios no le perjudica. Cuando tú vas a comprar un carro, en algunos lugares te dicen, tráenos tu carro, empújalo, arrástralo, tráelo en grúa, como quieras, y hacemos un intercambio. Te agarramos tu carro, a lo que no sirve, y te damos uno mejor. Claro, aquí en la tierra sabemos que tienes que pagar, ya lo sabemos. Pero el punto es este, te intercambio este carro viejo y te vas a llevar un carro nuevo, es un intercambio. Con Dios nosotros lo que hacemos es lo siguiente, el día que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, el día que dijiste, venga tu reino, Señor, establece tu reino aquí en mi vida, es decir, que tus reglas sean en mis reglas, que lo que tú dices sea lo que yo voy a hacer, hago un intercambio, te doy mi vida que no sirve de nada, te doy mi vida que la verdad he hecho puras cosas malas, lo siento Dios, te intercambio mi vida que estaba muerta para que tú me des la vida y la vida en abundancia. Ese es el intercambio que estamos haciendo. Y lo que dice aquí, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida la va a salvar. Lo que está diciendo es lo siguiente, tú que quieres vivir una vida que agrade a Dios, ya perdiste la tuya. Es decir, ya no hago totalmente lo que yo quiero. Es decir, ya no actúo totalmente como era antes de conocer a Cristo. Es decir, ahora me incomoda hacer cosas que Dios me pide, pero lo estoy haciendo. Morir a nosotros mismos es hacer las cosas para Dios. Y las cosas para Dios a nosotros, a muchos de nosotros, si no es que a todos nos duele, nos incomoda, nos da mucho dolor. Pero estamos muriendo a nosotros. Estás perdiendo tu vida para ganarla en algún día. Dice, pero hay personas, ¿yo por qué voy a cambiar? Yo quiero salvar mi vida. ¿Yo por qué me voy a dejar de los demás? ¿Yo por qué tengo que asistir a la iglesia? ¿Yo por qué tengo que servir? ¿Yo por qué tengo que dejarme en el trabajo? ¿Yo por qué me tengo que dejar de los demás? ¿Yo por qué voy a dejar que se burlen de mí? ¿Yo por qué voy a contribuir con mis finanzas? ¿Yo por qué? No, estoy viendo mi vida hoy. Hoy yo quiero salvar mi vida. Pero Jesús dice, el que quiera salvar su vida, entonces la va a perder. Como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque Dios nos está dando un llamado a nosotros como iglesia, está tocando una campana donde dice, despierta iglesia. Tú tienes que vivir un estilo de vida cristocéntrico, apasionado por mí, buscar mi reino, servirme a mí, y después las cosas se te van a añadir. Si tú quieres tener un mejor trabajo, Señor, ¿cómo le hago para conseguir un mejor trabajo? Señor, guíame a dónde debo de tener el mejor trabajo. Padre, en verdad yo sí quiero tener un mejor trabajo, porque me va a dar tiempo de estar en tu reino, de estar con mi familia, de servirte a ti. Por eso quiero cambiar de trabajo, y Dios te cree. Y Dios te cree. Él sí nos cree. Así que alégrate, tú que dices, ay, es que, hombre, me es bien difícil ser cristiano. Ay, es que cada vez que vivo, hago algo para Dios, me incomoda. Ay, es que cada vez que hago cosas para Dios, ay, no me gusta. Ay, es que cada vez que le sirvo a Dios, ay, me cuesta el trabajo. Estás muriendo a ti mismo y estás ganando tu vida. Por eso te debes de alegrar. Ahora ponte un poquito triste, mucho triste, si Dios te pide que hagas algo y no lo estás haciendo, porque estás ganando tu vida, pero la estás perdiendo para la eternidad. Pero si tú dices, lo siento, yo prefiero aquí sufrir 100 años, y sufrir entre comillas, porque la verdad ser cristiano es de lo más divertido que puede existir. Obedecer a Dios y la adrenalina de, hoy, ¿qué me van a decir ahorita que les diga que soy cristiano? Hoy, a ver qué pasa, hoy. Hoy, ¿qué me van a decir cuando me vean que estoy orando? Es súper divertido, súper emocionante. El aprender de su palabra. Wow, Dios no estaba condenando lo que estaban haciendo, sino que estaba condenando que no estaban poniendo a Dios primero. Ojo, no puedes condenar nada más por condenar. Y luego está por terminar. Y versículo 33. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. En el versículo 34, 35, 36 y 37
está algo bien emocionante, bien interesante, y qué es lo que te va a sacudir tu cabeza. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Versículo 37. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos. ¿Dónde, Señor? Y les dice, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió Jesús. Este pasaje te va a ayudar a entender por qué razón tú y yo tenemos que vivir un estilo de vida cristocéntrico. ¿Por qué tú y yo debemos de agradar a Dios, de pensar en Dios, de cambiar mi estilo de vida, de morir a mí mismo? Estos tres pasajes te deben de sacudir la cabeza a que tú no quieres que te suceda lo que los tiempos de Noé, y tú no quieres que te suceda que los tiempos de Lot. No te puedes quedar con nada para Dios. Estos pasajes te deben decir, ¿sabes qué? Esto es de Dios, se lo voy a dar. Tengo que servir, lo tengo que servir. Tengo que cambiar, voy a cambiar. Porque el Señor Jesús le está diciendo, versículo 34, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Está hablando Jesús de cuando sea su venida. Dice, les digo que antes de que sea su venida, está diciendo algo. Y este pasaje te va a sacudir, porque a mí me sacudió. Dice, en esa noche habrán dos personas dormidas, la una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Lo que está diciendo es lo siguiente: cuando sea la venida de Cristo, algo que se está refiriendo es que algunos vamos a estar trabajando, algunos van a estar dormidos. Si tú vives en Europa, dicho sea de paso, nos escribieron de Europa, de Ámsterdam, que estaban viendo lo que vieron uno de los videos que hacemos en internet. Dijo, wow, mientras nosotros estamos ahorita, mientras tú y yo estamos despiertos, en otros países están dormidos. Y dice, así va a suceder. O sea, no es de que va a venir en la noche mientras uno está dormido y luego al siguiente día mientras uno se está trabajando. La venida del Hijo del Hombre va a ser así. Mientras unos duermen, otros están trabajando. Y dice, y los que estén en la cama, uno será quitado y el otro será dejado. Y dice, y los que estén trabajando en el molino, una mujer será quitada y será bajada. Cuando vino mi mamá, nosotros estábamos pensando, tenemos que hacer esto, y vamos a hacer esto antes de que venga, y vamos a hacer esto antes de que venga, y vamos a hacer esto. No sabíamos cuándo iba a venir, por eso pensamos, no sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer. No sabemos cuándo, pero vamos a hacer las cosas. No sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer. Teníamos la buena intención. No sabemos cuándo va a venir Cristo, pero antes de que venga Cristo, yo voy a cambiar. No sé cuándo yo me voy a morir, pero antes de morir yo voy a cambiar. No sé cuándo va a venir Jesús, pero antes de que venga Jesús, yo me voy a entregar plenamente a Él. No sabemos cuándo. De repente, un viernes, en la mañana, nos da la noticia de que ya tenían la carta, nos da la noticia de que mi mamá ya se fue al puente, nos da la noticia de mi mamá de que ya estaba en el aeropuerto en El Paso, y nosotros, ¿sabes qué estábamos haciendo? Yo estaba trabajando, mi esposa estaba en la casa y mi papá estaba durmiendo. Y nos agarró desprevenidos. No hicimos lo que le dijimos que teníamos que hacer. De repente abrimos los ojos y ya estaba mi mamá en el aeropuerto. Lo único que le dijimos es, ay, no nos dio tiempo de hacer esto. Íbamos a hacer esto, pero no nos dio tiempo. Íbamos a hacer esto, pero no nos dio tiempo. La venida de Jesús a muchos les va a agarrar de esa manera. Ay, es que yo sí quería cambiar. Ay, es que yo pensé que te ibas a tardar. Uy, es que yo sí tenía ganas de hacerme cristiano, pero ay, es que yo sí te quería dar todo. Yo pensaba, de una vez que salga de mis deudas, entonces sí ya te voy a dar el diezmo. Eso es lo que yo pensaba. Uy, es que yo pensaba, cuando ya termine la escuela, entonces yo voy a servir. Es lo que yo pensaba. Demasiado tarde, en los tiempos de Noé, las personas estaban muy centradas en sus cosas propias y no en las de Dios. Y va a ser así, va a ser así. Ahora, lo que dice este pasaje, tengo buenas noticias, porque si tú eres una persona cristiana, este pasaje no está hablando de ti. Si tú eres una persona cristiana, este pasaje no está hablando de ti.
Cuando el papá en la película Taken le está diciendo a la niña, le dice lo siguiente a su hija, le dice: ¿cuántas voces estás escuchando? Acerca el teléfono a donde están las voces, quiero ver qué idioma están hablando. Y le dice: ¿qué es lo que estás viendo? Y le dice: cálmate, porque te van a llevar. Y no le está diciendo te van a llevar para el aeropuerto o para el hotel o para la embajada. Le está diciendo te van a llevar, y seguramente que al secuestrarte te van a vender, la pueden violar o la pueden matar. Cosas nada agradables. Su papá le estaba diciendo a la niña eso. Este pasaje donde dice que estarán siendo llevados, uno será quitado, la otra será quitada, no está hablando de los cristianos, hermanos. Este pasaje está hablando de los no cristianos. Este pasaje está hablando de las personas que no han entregado su vida a Cristo, porque lo que está diciendo es: este de noche será quitado, esta mujer será quitada, van a ser llevados, pero van a ser llevados a un juicio delante de Dios para la eternidad y para que no entren al cielo. La respuesta está en el último pasaje. ¿Dónde, Señor? ¿A dónde serán llevados? Tú y yo nos estábamos imaginando que este pasaje está diciendo: vamos a ser llevados, me va a llevar. Y si tú querías irte llevado en este pasaje, lo siento, arrepiéntete, no puedes. Porque este pasaje dice: serán llevados. Dice: ¿a dónde? Dijo: a donde está el cadáver, ahí van los buitres. Serán llevados para el juicio delante de Dios, para condenación eterna. Serán llevados para aquellas personas que no han vivido una vida cristocéntrica, para aquellas personas que, como en los tiempos de Noé, para aquellas personas que, como en los tiempos de Lot, para aquellas personas que quieren salvar su vida, hermanos, para aquellas personas que no han querido entregar su vida a Cristo Jesús verdaderamente. Entonces ellos serán llevados al juicio de Dios. Y donde está el cadáver, ahí están los buitres. Está diciendo simple y sencillamente que un buitre no puede andar donde hay un cuerpo vivo. Un buitre vuela alrededor de un cuerpo muerto. Y está hablando de la muerte eterna. ¿De qué me sirve escuchar esto, hermanos? Me sirve escuchar que yo tengo que entregar mi vida a Cristo Jesús plenamente. Que yo no tengo que esperar a que caiga la lluvia en los tiempos de Noé para correr a ayudarle al arca y meterme dentro de ella. Que yo no tengo que esperar a que caiga el fuego en Sodoma y Gomorra para irme a correr y arrepentirme de mis pecados. Que yo no tengo que esperar hasta tener mucho dinero, hasta tener cosas materiales, hasta que mis hijos se gradúen, hasta tener una carrera, hasta que yo cambie para entregar mi vida a Cristo Jesús. Que yo no tengo que esperar a lograr mis éxitos personales para después entregarme plenamente a Dios. Esto me sirve para decir que yo tengo que morir a mí mismo y servirle a Dios, y no estar jugando a que soy o no soy. En otras palabras, no me puedo estar engañando. O el reino de Dios está en mí, o está paseándose alrededor de mí. Esta es una llamada para que todos aquellos que hemos servido a Dios plenamente, que hemos entregado nuestra vida a Dios plenamente, que sabemos, porque sabemos que nos negamos a nosotros mismos, que no andamos juzgando, que no andamos criticando, que no andamos chismeando, que sabemos que entregamos todo a Dios, que esto no es para mí, que esto es para las personas que no conocen a Cristo. Y así como el papá le estaba diciendo a la hija: te van a llevar, así tú y yo tenemos que decirle a la gente: ¿sabes qué? La verdad es que si tú no te entregas a Cristo Jesús, tú vas a ser llevado a un juicio, y ese juicio va a ser para mal. Ese juicio va a ser para que estés alejado de Dios para siempre. Este hombre le dio una mala noticia a ella. Tú y yo podemos darle malas noticias a las personas. Este mensaje me sirve para que si tú y yo no estamos entregados a Cristo Jesús realmente como debiéramos, si tú sabes que realmente no has entregado tu vida a Dios, si tú realmente sabes que eres un oidor nada más, que la verdad te cuesta evangelizar, o que no evangelizas, que no quieres apoyar la iglesia, que no quieres hacer nada para Dios, acuérdate, uno va a estar llevado. Y ese puede ser tú, si tú realmente no estás en Cristo Jesús. Pero hay algo bien importante mientras te pones de pie. Ponte de pie conmigo, por favor.
En la misma película, cuando el hombre le dice, cuando el papá le dice a la muchacha, te van a llevar, le dice, te van a llevar. Pero también le dice algo bien importante, le dice, yo voy a ir por ti. Y habla con uno de los secuestradores y le dice lo siguiente: deja ir a mi hija, deja ir a mi hija, y te prometo que no te voy a hacer nada. Si tú dejas ir a mi hija, te vas, no te voy a buscar, no te voy a hacer nada, solamente déjala ir. Y le dice lo siguiente: si tú le dice lo siguiente, si tú no la dejas ir, le dice el papá, y es una película, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. Y Jesús está diciendo algo. La llamada telefónica que Jesús nos dice hoy, ¿sabes qué? Si tú quieres perder tu vida, yo no voy a hacer nada por ti. Dice, pero si tú pierdes tu vida por causa mía, si tú te entregas a mi voluntad y si tú vives para conocerme y darme a conocer, yo te voy a dar la vida eterna. Y lo que le está diciendo al enemigo es lo siguiente: yo te voy a buscar, yo te voy a encontrar y te voy a matar. Y si tú ves la película, la muchacha fue rescatada por parte de su papá. Tú que quieres y que te vas a hacer hijo de Dios, tú que quieres cambiar, tú que quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, te digo lo siguiente: Jesús va a venir por ti. Cierra tus ojos conmigo.